Buen día, estimados estudiantes, deseo se encuentren bien. Hasta ahora hemos visto que el uso de la tecnología en la actualidad es esencial para el desarrollo de distintas funciones. Es por ello que es importante conocer los avances de la misma. En la clase anterior les impartí el tema Evolución histórica de las computadoras. Hemos visto que la computadora tiene su origen en dispositivos que permiten realizar cálculos de forma mecánica, como el ábaco y la pascalina. Charles Babbage inventa en 1832 la llamada máquina diferencial y posteriormente diseña la máquina analítica, cuyos elementos como la memoria, el flujo de entrada y el procesador influyeron en posteriores computadoras más avanzadas. La Mark I, basada en dispositivos electromagnéticos, supuso también un hito en este campo. Durante la segunda mitad del siglo XX, se produjeron grandes avances en el desarrollo de las computadoras, llegando a un público masivo y con la capacidad de realizar múltiples operaciones. El tema que veremos a continuación es ordenador. Existen varios tipos de ordenadores. Entonces, ¿qué es ordenador o computadora? Máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. Del tipo de ordenador que les comentaré a continuación es computadora personal, tipo escritorio, laptop, tablet, iPad, celular. Estos tipos de dispositivos electrónicos son capaces de procesar datos mediante comandos de entrada, proceso y salida. Dentro de estos dispositivos básicos, los cuales son partes fundamentales de la computadora, están el mouse y el teclado, que son comandos o dispositivos de entrada, el dispositivo de proceso, que es la CPU, y el dispositivo de salida, que es el monitor o pantalla. Aparte de los componentes básicos, que son el mouse, el teclado, la CPU y el monitor o pantalla, la computadora cuenta con otros componentes o dispositivos. Pueden ser de entrada y de salida, teniendo como único dispositivo de proceso la CPU. Dentro de los dispositivos de entrada y salida tenemos lo que es la cámara digital, data show, impresora, parlantes, micrófono, entre otros dispositivos especiales. Hasta ahora hemos comprendido que la computadora está formada o compuesta por componentes o dispositivos. Estos componentes se clasifican en componentes o dispositivos internos o externos. Bien, entonces, ¿qué son componentes externos? Son aquellos dispositivos o componentes que trabajan conjuntamente con el computador, que visualizamos externamente y que son conectados en su exterior, como por ejemplo el monitor, el mouse, el teclado, la impresora, los parlantes, el escáner, el micrófono, cámara digital, entre otros componentes. Los dispositivos internos son aquellos componentes o dispositivos que se encuentran en el interior de cada dispositivo o comando de entrada, proceso y salida. Como por ejemplo, ¿qué dispositivos se encuentran adentro de la CPU o unidad central de proceso? Encontramos dispositivos como la tarjeta madre, chips, memoria, RAM y ROM, disco duro, ventiladores, entre otros componentes.
Dentro de los componentes que encontramos en el teclado, los circuitos o chips, teclas, membranas, entre otros componentes. Dentro del interior del componente o dispositivo mouse encontramos componentes como ser discos o ruedas, bola, rodillo, detector, etc. Hasta aquí hemos comprendido que la computadora está compuesta por dispositivos externos e internos. La computadora no solo está compuesta por hardware o equipo, componentes o dispositivos. De igual forma está compuesta por el software o programa. Como les mencioné, existen varios tipos de computador u ordenador. De igual manera hay varios tipos de programas o software, como por ejemplo el sistema operativo, Windows, Linux, Mac, entre otros programas como ser los servidores del paquete Office, entretenimientos como los juegos, los videos, aplicaciones de comunicación, entre otros. Es decir, que existen diferentes tipos de computadores que intervienen de muchas formas para hacer que muchas actividades diarias sean más eficientes y elaboradas de forma más sencilla y práctica. ¿Cuál es el funcionamiento de un computador? Las PC tienen 4 elementos básicos: el teclado para introducir la información, la memoria que almacena la información y el programa, la unidad de proceso CPU que lleva a cabo las instrucciones contenidas en el programa y una pantalla para ver los resultados del trabajo realizado. Lo cual significa que cuando el usuario manipula los dispositivos, como por ejemplo, si estoy realizando una actividad de escribir, yo envío ese mensaje al proceso que quiero ingresar información mediante el uso del comando de entrada, el teclado o el mouse. De igual forma, cuando ejecuto instrucciones como abrir una carpeta mediante el uso del mouse o teclado, yo le envío ese mensaje al proceso que quiero desarrollar dicha actividad. ¿Qué significa procesar información? Significa desarrollar distintas actividades, como aceptar entradas, realizando ejecuciones, procesar datos, aceptando, abriendo, cerrando, de igual forma realizando distintas actividades, almacenar datos e información, guardar archivos o la información en el proceso, producir salidas, sacar la información del computador mediante el uso de dispositivos de salida como la USB o simplemente realizando una proyección mediante el uso del data show. Organizar la información significa que puedo ordenar carpetas, eligiendo la opción de ordenarlas, de igual forma, desarrollando instrucciones en forma específica. Transmitir información significa introducir
envíos de mensajes al proceso para el desarrollo de distintas actividades. Conclusiones. Literalmente las computadoras están presentes en todos los ámbitos de nuestras vidas. Los usos de las computadoras son cada vez ilimitados y su importancia es vital. Las computadoras son la cara visible del avance tecnológico. Son sinónimos de comunicación global, entretenimiento, generación de conocimiento, análisis y transformación de datos. Los ordenadores son una manera rápida y fácil de almacenar información, datos y contenido multimedia, descargar y subir información de la web, digitalizar todo tipo de contenidos a través de diferentes dispositivos de entrada, lo que significa que las computadoras son de uso constante para el desarrollo de distintas actividades.